cómo descargar las boletas de tasas municipales en www.merlo.gov.ar. Hace clic sobre trámites, luego en tasas municipales. Selecciona la boleta a descargar haciendo clic en PDF. Gobierno del Pueblo de Merlo. Bienvenidos a este programa especialísimo de Futurar. Hola Carlos, ¿cómo va? Muy contento de estar otra vez junto a usted. Efectivamente, estamos aquí celebrando las primeras 100 emisiones de Futurar. Y tengo mucho para decir, pero así de cortito. Pero antes, Carlos nos ubica. No, y decir lo que venimos todos los jueves. Se emite por Chacra TV y se reproduce por los canales 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay y en los cable operadores de todo el país. Carlos, todo esto que hoy se ve a través de todas estas señales, y estamos hablando del ciclo Futurar que usted ideó y que usted conduce en Chacra Televisión, nació allí por el año 2022 como un programa con un objetivo bien claro, porque el programa tiene título y bajada, como una nota periodística. Futurar, pensar y hacer. Y hasta tiene una gestualidad propia, ¿no? Esto de pensar y hacer, convocar a la acción, no quedarse solamente en lo discursivo, en lo reflexivo, en lo filosófico, en un momento de la República Argentina en la que se estaba gestando un cambio o en la que la población en general y el sector agropecuario, que es el que nos atañe, en particular estaba viviendo una situación compleja, situación en la que desde hace muchísimos años, más allá del color político, el campo viene adaptándose. En ese marco Futurar que nace como un programa, insistimos, de carácter político y de análisis, pero proactivo, con propensión a la acción, comenzó a crecer y hoy es parte, a partir de su gestión, Carlos, de su conducción, incluso de su producción de contenido a toda la plataforma de medios Chacra, porque hoy Futurar no solamente está presente en su horario central y repeticiones diarias en Chacra Televisión, está presente también en Chacra 360 con claramente una importante presencia de oyentes y televidentes que interactúan cada sábado con la propuesta o el análisis que usted les trae. Pero además hay que decir que también podemos leer los editoriales siempre concienzudos e interesantes de Carlos en revistachacra.com.ar, en agritotal.com y rever momentos especiales del programa con entrevistados de lujo en todas las ocasiones a través de las redes sociales de la plataforma de medios Chacra. Han pasado en estos 100 programas por Futurar pensadores sobre la educación, sobre la política, sobre la dirigencia agropecuaria, hombres vinculados con las asociaciones de productores, de ganaderos o de otros vínculos. Han pasado por aquí dirigentes gremiales relacionados con el campo o no, funcionarios y postulantes a hacerlo, todas las voces, pero siempre, como decimos habitualmente en Chacra 360, el ciclo de los sábados, con un capitán, que es el que lo lleva, que comienza con el qué semanita, para que no se quede solamente insistimos, en el análisis, de lo cual hemos visto mucho a lo largo de estos años en distintos canales de televisión, sino en la proactividad, de aquí en adelante, de manera que en nombre de todo lo que es el servicio de noticias de Chacra Televisión y de todos los que hacemos desde hace ya 100 programas de una u otra manera Futurar, queremos agradecerle enormemente y estamos muy orgullosos. Saben ustedes, voy a contar una interna, que aquí nos asiste en la producción Eliana Degam, en la dirección y en la producción de piso, José Manunta, Nahuel Reina y todo un equipo que acompaña. Y hace algún tiempo acuñamos una frase de la que hoy se va a enterar aquí Carlos Germano, que es: Carlos ya es uno de los nuestros, porque Carlos comenzó como un analista que conoce de mercado, que tiene una vasta experiencia en el sector y hoy ya tiene el conocimiento y la picardía de los periodistas para analizar algunos temas que, sumado a lo que él ya tenía, lo transforma en la figura que hoy es Carlos Germano y del que estamos muy orgullosos en la plataforma de medios Chacra. Carlos. No, y yo voy en estos 100 programas pedí la presencia de ella, un valor importante para mí, porque esto era nuevo. O sea,
Siempre fui como analista a programas de televisión, pero bueno, era la primera vez, allá por agosto del 2022, ante una idea de una amiga personal, ingeniera agrónoma, la ingeniera Claudia Bachur, hablando con el CEO de todo el grupo Chacra, el doctor Rubén Bartolomé, me proponen esta idea. Y yo creo que, y públicamente lo digo, muy agradecido. Para mí era una experiencia nueva, o sea, la verdad es que de entrada dudé mucho, pero creo que la presencia de Karina en su momento me ubicó, me dio la fortaleza, y poco a poco, digamos, uno va tomando volumen, le va perdiendo el miedo escénico, que no, cuando se prende esa camarita. Y lo que tratamos siempre es de reflexionar, marcar la realidad, escuchar todas las voces y obviamente preocupación, y como lo venimos diciendo todos los sábados en el magazine de 360, es que es semanita y lamentablemente la Argentina no da tregua, son semanitas. Y yo, antes de pasar a la editorial, Karina, lo único que quisiera hoy es: yo no me olvido de Venezuela. Venezuela sigue siendo un dolor fuerte para toda la región, donde yo creo que ya quedó claramente demostrado el fraude electoral, donde el chavismo o madurismo o la revolución bolivariana ha perdido fuertemente, donde la mayoría de la sociedad venezolana se pronunció contra el gobierno, que lamentablemente no quiere dejar el poder. Lo dije desde el primer día, se está produciendo un golpe de Estado totalmente diferente a lo que los latinoamericanos pensamos como golpe de Estado, pero este es un golpe de Estado, y con mucho, te diría, preocupación, es que un líder democrático como es el presidente de Brasil todavía siga sosteniendo que debe presentar las boletas electorales o las actas electorales. Y lo digo con dolor porque creo que es un demócrata el presidente de Brasil. Pero indudablemente es un tema que en lo personal y en Futurar y en los comentarios de los sábados siempre va a estar en mi boca, porque creo que hoy la región está convalidando fundamentalmente Brasil, Colombia y México un golpe de Estado, y no se está respetando la voluntad popular. Es un tema que semana a semana la Argentina es riquísima en información, pero este es un tema que particularmente desde Futurar no lo voy a olvidar. Es tiempo ahora del editorial, y hoy, en lugar de decir, parafraseando a Carlos Germano, qué semanita, les decimos: quédense, qué programita. Viene el editorial. Hoy, digamos, la nota editorial tiene que ver con errores no forzados. Errores no forzados políticamente del gobierno nacional, que están generando un clima de incertidumbre muy fuerte. ¿Por qué? Y porque creo que empezó a quedar sobre superficie la falta de política legislativa clara de qué es lo que quiere el oficialismo con respecto al Parlamento. Hay que recordar que el Congreso de la Nación, el poder legislativo, es un poder más. Sin, digamos, lo que se está viendo es no una política clara, concreta, concisa, dejando de lado, y particularmente peligroso, la actitud que están tomando, o ninguneando, si me permiten la palabra, a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Y sobrevalorando al presidente de la Cámara, Martín Menem. Pero lo que es grave aún
es que dejan de lado a la persona que desde el año 1994, cuando se instauró, después de la reforma de la Constitución, la figura de jefe de gabinete, es el jefe de gabinete, o al menos la historia desde que Eduardo Bauzá fue el primer jefe de gabinete de la República Argentina, hacia adelante, todos tuvieron una relación muy clara con los bloques legislativos. El jefe de gabinete era el articulador entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y tenía todo el manejo de los botones de poder. Hoy eso no está pasando. Guillermo Francos dio señales cabales de un accionar político con diálogo, con consensos, incorporar en su momento a Victoria Villarruel a la negociación que la habían dejado de lado y logró tener el éxito legislativo que tuvieron con la sanción de la ley bases y la ley fiscal. Digo, había un escenario muy claro que el gobierno de pronto abandonó. O sea, se encerró, como dijo el presidente, en el Triángulo de Hierro, y donde Karina Milei y Santiago Caputo empezaron a tomar un rol central y empezaron las dificultades concretas que lo venimos viendo en los últimos días en forma sistematizada de error tras error en la negociación que tiene que tener con los distintos bloques legislativos. Y en un clima que no ayuda, que es donde lo que empieza a prevalecer es la incertidumbre. O sea, hoy el gobierno nacional necesita certezas. Certezas que de lo económico la está dando. Hoy sigue manteniendo un caudal muy fuerte de empatía y tolerancia social porque indudablemente logró un objetivo muy claro, que fue la baja de la inflación. Hay que recordar que el primer índice de la gestión Milei, que fue el de noviembre del año pasado, que se publicó la segunda quincena de diciembre, fue de 25,6. Y el último índice del mes de julio, que se publicó hace pocos días, fue del 4%. Esto está hablando que hay un trabajo claro, hay un compromiso asumido durante la campaña por parte de Javier Milei, que era fundamental trabajar en el tema inflacionario. ¿Por qué? Porque el tema inflacionario no es solo económico. El tema inflacionario es psicológico. ¿Por qué? Porque llega a la mesa familiar. Es la que permite previsibilidad, permite futuro, permite proyectar. Si uno empieza a ver que hay posibilidades que no se desboque la inflación o los precios, empieza a proyectar la posibilidad de pensar en meterse en un crédito, que obviamente van creciendo, la posibilidad de pintar su casa, la posibilidad de hacer inversiones genuinas. ¿Por qué? Porque la clave es previsibilidad y confianza. La sociedad empieza a tener confianza y eso genera una mayor certidumbre. Hoy, lamentablemente, estamos viendo que políticamente empieza a dar pasos para atrás. Vimos el día martes una nueva reunión con el expresidente Macri. Se necesitan mutuamente. Es necesario, me parece, para el bien del gobierno, empezar a conciliar objetivos claros porque están ocupando el mismo espacio político, la Libertad Avanza y el PRO. Obviamente que hoy lo venimos diciendo permanentemente, lo dije hace 2 semanas en Chacra 360.
la agenda política, el único liderazgo genuino es el de Javier Milei. También me han escuchado repetirlo muchas veces. Uno de los inconvenientes centrales es la deflación de liderazgos en la oposición, las mismas caras, las mismas voces y sin asumir y profundizar una autocrítica profunda de qué es lo que pasó en la Argentina y por qué Javier Milei es presidente. Eso no pasó. Los egocentrismos de los Macri, de los Cristina Kirchner, de los Lilita Carrió, sigue permanente. Es como si acá no hubiera pasado nada y pasó de todo. Pero hoy la responsabilidad central la tiene el gobierno nacional. Y me parece que se está equivocando el presidente en hacer un triángulo de hierro solamente con su figura y 2 figuras más. La endogamia en general es mala siempre. Yo creo que son momentos de pensar y accionar fuertemente hacia lo que la sociedad está esperando. Que el esfuerzo que está haciendo y el ajuste feroz que está cayendo fundamentalmente, no solo en los jubilados, sino en la clase media y la clase media baja, esta vez valga la pena. Eso sale en todos los focus que venimos realizando permanentemente. Esperemos que esta vez el esfuerzo valga la pena. Y creo que el esfuerzo de la sociedad está claro. El nivel de tolerancia social que hoy la sociedad argentina está asumiendo no se vio nunca en estos 40 años de democracia. Es el gobierno el que tiene que generar el paso necesario. La campaña quedó atrás. Fue exitosa la casta, fue exitosa la dolarización en la síntesis que hizo y logró un objetivo central. Pero me parece que hoy, y también lo venimos repitiendo permanentemente, es momento de diálogo, es momento de consenso. Y el Parlamento Nacional es el protagonista, junto al Ejecutivo, de encontrar un rumbo de previsibilidad y confianza. ¿Para qué? Para instalar definitivamente un modelo de desarrollo que mejore notablemente la calidad de vida de todos los argentinos. Y tras la reflexión del editorial Carlos, llega el momento de los primeros saludos. Y quisimos comenzar con quien es el CEO y el director general de la plataforma de medios Chacra, el doctor Rubén Bartolomé, que nos dejó especialmente dicho esto para usted. Bueno, me toca la responsabilidad como director general de Chacra Televisión y de la plataforma Chacra de manifestar nuestro orgullo, nuestra felicidad de tener dentro de nuestra programación el programa Futurar, un programa que está cumpliendo las 100 emisiones y que ha sido un programa que ha marcado un rumbo dentro de la televisión específica, segmentada, dentro del agro. Por este programa y gracias a la conducción de Carlos Germano y la producción general del canal, junto con nuestra directora Karina Rodríguez y la producción de Ledegan, ha cumplido las 100 exitosas ediciones y por él han circulado o han pasado o nos han acompañado senadores, diputados, dirigentes del agro, encuestadores, ministros, la vicepresidenta de la República, lo cual marca claramente que es un programa serio, responsable y objetivo. Y queremos saludar a nuestra gente, queremos saludar a los que hacen de Futurar un éxito y vamos por 100 programas más. Y tal como lo señalamos, estamos celebrando los 100 programas, de manera que, con torta incluida, nos vamos a la pausa para después entonces sí tener este programa especialísimo que hemos armado y soplar la velita. Después de la pausa.
y en este programa celebratorio en el que estamos homenajeando de alguna manera a esta idea de pensar y hacer y celebrando el primero de los 100 programas, porque creemos que seguramente va a haber muchísimos programas más. Lo estamos haciendo, Carlos, con una suerte de resumen de algunas, y solamente algunas, de las figuras que pasaron por este programa, que fueron muchísimas y que, como dijimos en la apertura, tuvieron que ver con la política, tuvieron que ver con la política agropecuaria, con el sindicalismo, funcionarios en ejercicio, pero en particular vamos a comenzar con este compacto recordando en primera instancia el primer programa. ¿Que recuerda usted quién fue el invitado? Sí, cómo no. El primer programa era en ese momento ministro de Agricultura y Ganadería, cuando la agricultura y ganadería y el campo argentino era ministerio. Y como venimos sosteniendo siempre, la verdad que es lamentable que hoy sea solamente una secretaría, y que fue el doctor Julián Domínguez, fue el primer invitado, y me acuerdo que fue una entrevista larga que hicimos con todos los temores que tenía, pero ¿sabés qué rescato también, Cari? Es que pasaron todas las voces. O sea, hubo gente del kirchnerismo, del peronismo, del radicalismo, del PRO, ampliamos y escuchamos todas las voces, y también en un tema que particularmente cala hondo en mí, y siempre nunca lo voy a dejar de lado, que es el tema educativo. Que también está presente en este compacto con el cual quisimos recordar algunos de los 100 invitados que pasaron por este programa. Lo vamos a compartir. Dale, vamos. El campo cumple un rol central, yo en esto soy un lego, en el tema específicamente del campo, de la agroindustria, pero sí digo, y lo que uno va viendo y analizando, es que todo está circunscrito a un solo tema: retenciones. Y es mucho más rico todo esto. A ver, primero que es mucho más rico. Segundo, yo lo he dicho en 1000 oportunidades, hay que agradecerle al productor argentino el aporte que hace al país. Y la Argentina es imposible pensarla sin el aporte del sector. Hoy, ojalá tuviéramos una Argentina mucho más industrializada, donde el principal aporte en la producción no sea del campo. Por eso, agradecerle al productor en nombre del país el aporte que el productor hace en la Argentina, por un lado. Pero por otro lado necesitamos ese aporte. Y no hay gobierno que pueda pensar el futuro de los próximos años sin el aporte del sector agropecuario. El que diga lo contrario miente. De hecho, se propuso retenciones cero y tuvieron que volver a ponerse las retenciones porque el país necesita del sector agropecuario. Dicho esto, hay una agenda riquísima. Esa creo que es la agenda que tiene que ver con el pasado. Cuando yo asumí como ministro, me pregunté a mí mismo, por lo menos cuando me convocaron, cuál era mi misión. Y yo entiendo que mi misión es ser puente, es cerrar un ciclo que nos ha hecho mucho mal a todos. Es cerrar un ciclo donde nos hemos desencontrado, es cerrar un ciclo donde lo único que teníamos era la visión de que el gobierno era el enemigo y se trató de una manera de conflicto que nos hizo perder mucho tiempo a la Argentina. Hoy Argentina necesita una nueva agenda, la agenda de la biotecnología, la agenda de una nueva ley de semilla, la agenda que promueva nuevas inversiones en el sector, como la propuesta del Consejo agrobioindustrial, promover el cooperativismo agropecuario en la Argentina, rescatar a los productores, la agenda de buenas prácticas agrícolas, que debe ser la marca de la identidad nacional. Creo que yo estoy dispuesto a trabajar en eso, y creo que mi misión es contribuir a un puente que nos permita relanzar un nuevo desafío a la agricultura y al sector industrial argentino. Esto que estás planteando, uno tiene la sensación de que hay un proceso político dirigencial agotado, que es más de lo mismo, no se vislumbra hacia dónde puede ir, pero la preocupación que uno está viendo
y viendo un poco lo que es la región, digamos, con conflictividades sociales en su momento importantes, es si Argentina, digamos, la dirigencia política está en condiciones hoy de poder, digamos, ser una barrera de contención a una bronca generalizada permanente, ¿no? O sea, yo decía hoy en el editorial, Argentina ya no es, los meses en la Argentina no son 30 días, los meses en Argentina son 20 días, porque a partir del día 20 el trabajador formalizado empieza a pedir adelanto de sueldo porque no sé, o sea que hay una situación en ciernes muy delicada, ¿no? Es muy delicada. Yo creo que de la mayoría de los casos relativamente exitosos del último tiempo, las experiencias políticas de América Latina, lo que uno notaba es que en términos generales las crisis disparaban por dos vías. O eran crisis de legitimidad vía problemas de corrupción, como le pasó al final del periodo de Brasil y de Dilma en Lula, o lo que notabas eran crisis muy vinculadas a procesos de distribución. No digo que eran una u otra, en general podían ser combinados. El caso de Brasil es el mejor ejemplo, pero lo podés ver en Colombia, lo podés ver en el caso de Chile, sin ningún lugar a dudas. Lo que uno empieza a notar en el caso argentino es que no tiene que ver con procesos, si querés, más sofisticados vinculados a, distribución del ingreso, a la incorporación de nuevas capas de la ciudadanía a la discusión pública, que es un poco lo que pasó en Chile, o por ejemplo, problemas mucho más vinculados a cómo está institucionalizado y estructurado el sistema de partidos, que puede ser el caso de Perú. Lo que uno ve en la Argentina es que es un proceso de deterioro vinculado pura y estrictamente a la clase política como la vía para resolver conflictos. Es decir, el problema no es como puede pasar en otros países, decir, a mí no me gusta el resultado de las cosas, no me gusta el estado de las cosas. Es un problema con los interlocutores. Es un daño muy estructural que me parece que la clase política y sobre todo los principales exponentes, Cristina, Macri, si querés, como los más encumbrados, pero desde Milei hasta las variantes más trotskistas, si querés, de la izquierda, no tienen la capacidad de ser ese vehículo. Nosotros siempre en nuestra jerga cotidianamente lo que decimos es la capacidad que tiene que tener un proyecto político para ser electoralmente viable, ser un auto, un colectivo atractivo para subirte. Hoy no hay ningún argentino que tenga un mínimo de confianza para subirse a ningún vehículo. Con lo cual la pregunta que uno se termina haciendo, Carlos, es ¿qué vamos a enfrentar en el futuro cercano? ¿Argentina va a tener un gobierno dentro de 2 años? Sí. Ahora, mi sensación es que si seguimos un poco el derrotero que uno se imagina, esos meses económicos van a pasar a durar 15 o 12 días, no más 20, y además vas a tener un problema muy serio donde no vas a tener la confianza para que un presidente pueda establecer ni un mapa de reformas de shock o de gradualismo. Creo que a uno le cuesta mucho entender desde el punto de vista de la ciudadanía desde dónde podés construir un proceso que te dé cierta legitimidad para imaginar 90 o 120 días para adelante. En el marco de ese plan estratégico al que vos hacías mención conversando con Carlos, está previsto el tema de los caminos rurales, porque lo conversábamos en la preproducción. Es muy común que en localidades como Luján haya grandes vías troncales muy bien arregladas para que la gente llegue, pero luego los caminos rurales parecen estar en el olvido. Es verdad. Bueno, primero muchas gracias, Karina. Nosotros tenemos que trabajar el concepto de ruralidad en la ciudad de Luján. Tenemos una característica que es la cercanía enorme con la ciudad de Buenos Aires. 3 autopistas que atraviesan la ciudad de Buenos Aires, lo que lo vuelve riquísimo en la productividad y en el transporte. Pero este concepto de ruralidad tiene que ser pensado desde los caminos rurales, desde la conectividad digital de la persona que está en el campo, que es fundamental que tenga buen acceso a la conectividad. Hablamos de las antenas de telefonía, el acceso a la tecnología. También el rol de los bancos públicos acompañando la inversión y el acompañamiento del sector agropecuario es fundamental. Todo esto lo tenemos que poner en una mesa y coordinarlo. Como decíamos hoy con Carlos, los recursos están. El gran problema de la administración local, provincial y nacional es la falta de coordinación de esos recursos. Entonces, uno si pretende el día de mañana administrar un Estado municipal, tiene que tener esto ordenado sobre la mesa. Luján y su concepto de ruralidad es fundamental. Ahora, hemos visto que en el último tiempo se rezonificaron muchos campos donde había producción agropecuaria hacia el desarrollo de proyectos de inversión inmobiliaria. Bueno, esto es un concepto que hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Qué es más rentable? ¿Qué le sirve al municipio? Fundamentalmente, ¿qué le sirve al sector privado? ¿No? Sentar en una mesa a las 4 patas y analizarlo, proyectarlo, pensarlo
Y además, el municipio ahí tiene que ser un aliado del sector del campo. Tiene que estar atento a las necesidades y dar una respuesta eficiente y rápida, sin pensar ni buscar excusas. O sea, lo que el campo pida, el municipio, y mucho más de Luján, que es el último municipio del AMBA, o el primero del interior, que tenemos esa disyuntiva, tenemos que ser un modelo de trabajo en coordinación en ese caso. Y yo lo escuchaba atentamente, Roberto, cuando usted se refería a cuestiones como, por ejemplo, el tema de las retenciones a las exportaciones. Y me planteaba, de aquí al año 2023, ¿qué se puede hacer desde una provincia o desde un puesto como el suyo en el Congreso de la Nación con relación a este tema que a Santa Fe le pega, entre comillas, muy fuerte en la agricultura y en la industria? Frigoríficos, ganado, soja, maíz, trigo. En todos los temas, salvo petróleo y minería. Bueno, minería tenemos porque los nutrientes que van al suelo, ¿no? Pero claro. Tenemos toda la diversificación productiva del país ahí en Santa Fe. En primer lugar, creo que hay un tema que la Argentina va a tener que discutir, que tiene que ver con las retenciones, porque no son muchos los países en el mundo, y los que lo son no son los más desarrollados, que aplican derechos de exportación a sus productos. Entonces, en algún momento esto va a haber que rediscutirlo, porque creo que va a ser un plan de varios años para poder revertir esta ecuación. En lo inmediato, nosotros estamos discutiendo con mi equipo esto que yo planteaba antes. Debe devolver a Santa Fe lo que aporta, ya sea lo que aportaba en el anterior fondo de soja que se sacó hace unos años, o plantearlo también en función de lo que dije recién. ¿Cuántos nutrientes se le sacan a la tierra santafesina? Nosotros no recibimos regalías petroleras, solamente las reciben las provincias petroleras por una cuestión de propiedad sobre el subsuelo. Bueno, la propiedad del subsuelo santafesino, que es la tierra y los nutrientes que salen del suelo santafesino. ¿Qué implica eso? No es casual que el próximo Congreso de APRESID se llame a suelo abierto y tenga como sede a la provincia de Santa Fe. Replantear ese tema. Ahora usted está indicando. Me parece que esto es central. Después me parece central que sigamos en la línea de profundizar la transformación, de generar más nivel de proteínas y de industrializar todo lo que podamos industrializar. Creo que el caso más paradigmático del país hoy es el maíz y la soja. Vendemos el 75% de maíz en granos y el 75% de la soja se procesa en el país. Antes hablábamos del tema energético. La Argentina importó en el primer semestre más de 2.660 millones de dólares en gasoil. Eso gran parte lo podremos estar sustituyendo con la producción de biodiesel a partir del aceite de soja. Parece de sentido común y no se hace. Es lo que hablábamos antes, que parte de las decisiones que se toman acá, que a veces tomamos decisiones cuando el agua llega al cuello, ¿no? Pero gran parte de la importación de gasoil podríamos estar sustituyéndola con biodiesel que se hace a partir del aceite de soja. En la Argentina lidera harina, aceite, biodiesel a partir del aceite de soja, y hoy tenemos una gran capacidad ociosa en las empresas. El 80% de la producción de biodiesel está en Santa Fe. Por eso lo defiendo, 50%, ¿no? de capacidad ociosa. Lo hablamos hace muy poquitos días con el titular de Ciara. Exactamente. Ahora, el 80% de la producción que está en mi provincia, en términos petroleros, son 58.000 barriles de petróleo por día. Seríamos la cuarta provincia petrolera del país, después de Neuquén, Chubut y cerca de Mendoza. Con lo cual, estas son las cosas más en una coyuntura muy particular. No hay dólares y no hay gasoil, y además llegó a valer más caro la tonelada de gasoil importado que la de biodiesel en junio. Bueno, después de tanto esperar se tomó la decisión de aumentar el corte. Espero que no volvamos para atrás. Esto tiene que ser mirando para adelante, profundizar esto para sustituir importaciones. Pero digo, como este tema, hay una gran cantidad en Santa Fe que creo que está en agenda de cómo agregar valor, cómo vender proteínas al mundo. Vengo acá siempre con mucha alegría, acá hay gente de trabajo comprometida con el país y seguro va a ser un discurso realista, honesto, pero que nos va a llenar a los argentinos de esperanza, porque el motor del campo tiene una potencia que es el único que puede poner en marcha rápidamente a la Argentina.
Buenos días en este día hermoso que nos tocó. La verdad que somos agraciados y la verdad que hemos vivido un momento muy lindo. Las palabras del presidente de la Sociedad Rural Argentina realmente dijo todo lo que esperábamos por parte del sector agropecuario. El país tiene todo para que volvamos a despegar. Realmente coincido cuando él habló de multilateralismo. El país tiene para venderle a todo el mundo. Nos están faltando obviamente las reformas necesarias en cuanto, como dijo el presidente Pino, sobre regular el gasto y hacer que nuestro Estado sea más efectivo. Tenemos un sector que es absolutamente pujante y es el momento que las cosas empiecen a cambiar de una buena vez y que Argentina ocupe el lugar que merece, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que el partido que usted lidera considera necesarias para afrontar la crisis que atraviesa la Argentina o por lo menos para potenciar el campo? Bueno, de movida coincidimos todos que hay que eliminar las retenciones, además de ser inconstitucionales, nos causa un gravamen terrible al sector productivo y obviamente que hay que trabajar sobre los 42 impuestos nacionales, de los cuales hay unos 30 impuestos que solamente recaudan el 3% del total. Entonces, si nos focalizamos en esos 12 que significan el 97%, bueno, hay que trabajar en una baja de la mitad de esos impuestos y creo que vamos a tener un Estado eficiente y un sector productivo que va a poder hacer cumplir con el rol que tiene que cumplir. Ahora me vas a preguntar, ¿y de dónde salen esos recursos? Argentina tiene que hacer un giro geopolítico total. Tenemos que alejarnos de las dictaduras, de los países como Irán, como el totalitarismo chino y pararnos del lado del mundo libre. Nosotros somos una nación que ha nacido bajo el espíritu de la libertad y ese es el norte que tenemos que seguir en los próximos años. Tenemos todo para hacer que Argentina sea una gran nación y volver a ocupar lo que ese país que nos legó Sarmiento, Roca, Avellaneda. Así que vamos para adelante. Bueno, primero la buena noticia de haber vuelto al evento masivo, con la concurrencia de la gente, con presencialidad, que obviamente es una fiesta para la producción y para lo que está en juego en Argentina, sobre todo se va a poner en juego el año que viene, es una cuestión de valores, ¿no es cierto? De si nosotros vamos a premiar el trabajo o va a ser lo mismo trabajar que no trabajar, si vamos a premiar la producción o va a ser lo mismo producir o no producir, si va a ser lo mismo cruzarse por adelante la cámara o no, también eso entonces me parece que la rural simboliza un poco eso, ¿no? La fiesta de la gente que invierte, que produce, que trabaja para que Argentina le vaya bien y eso en ese sentido siempre es una buena noticia. Ya estuve en la semana, vine a visitar los stands, estuve viendo toda la inversión que se hace en tecnología, en infraestructura, en la maquinaria es espectacular, así que realmente todo lo que se vio acá en la rural muestra una Argentina de punta que está invirtiendo, que está poniendo toda la plata a producir y eso es lo que nosotros necesitamos. Perfecto. ¿Expectativas para este discurso de cierre? No, hoy vengo a escuchar con expectativas simplemente de ver cuál es la posición de cierre. Espero justamente un llamado a rescatar esos valores que tienen que ver con diferenciar el que produce del que no lo hace, ¿no? Sí, el agro y la ganadería y el país. Todos los ciudadanos, lamentablemente, en un estado de incertidumbre total y en particular el agro y la ganadería una vez más perdiendo oportunidades. La verdad que yo digo la pandemia y luego la guerra le abrió a los distintos países de América Latina, productores de alimentos, oportunidades. Nosotros otra vez lo estamos perdiendo. Así que, y bueno, tenemos el contrasentido o lo increíble de poder asistir a una muestra como esta, donde el sector y todas las cadenas vinculadas al sector muestran un potencial enorme. Pero mientras tanto, seguimos estancados, cerramos exportaciones, dificultamos, creamos incertidumbre y sobre todo desazón en los productores que necesitan
por lo menos tener la tranquilidad de que van a tener reglas claras para poder producir. En esta situación estamos, pero esto no escapa lamentablemente a esta desazón de todos los argentinos que tienen hoy por la inestabilidad económica generada por la política en el país. Usted como productor, ¿cuáles son las principales dificultades con las que se encuentra? Por ejemplo, el tipo de cambio, la compra de insumos, ¿a qué precio le venden los insumos? ¿Precio dólar blue, dólar oficial? Sí, pero ya hoy el problema, que eso forma parte de las dificultades, es muy difícil conseguir insumos a valor dólar oficial. Y hay que pagar un mix, o en algunos casos hay que pagar el dólar blue o el dólar financiero, digamos que está en 300 pesos. Pero ya hoy estamos con problemas, con dificultades de conseguir las cosas, ¿no? Hay dificultades con los neumáticos, hay dificultades con los repuestos, y lo que es más grave, hay dificultades con el gasoil. Miren, mi pequeña ciudad, en La Roque, yo no he visto, solamente en las fiestas patronales uno ve una procesión de vehículos, esperando horas para cargar combustible. A partir de su experiencia legislativa, ¿cree que algunos proyectos que están esperando en el Congreso, como el que tiene que ver con una nueva ley de semillas, el tema de esta ley que incluye la biotecnología, que incluso fue impulsada por el gobierno y no logra concretarse, tienen posibilidades? Bueno, yo espero que sí. Yo lo escuché hace pocos días al ministro. Usted sabe, cuando yo fui presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, firmamos dictamen para una nueva ley de semillas. Bueno, no pudimos avanzar. Hoy parecía que el gobierno, el Frente de Todos, estaba dispuesto a avanzar, pero en este momento parece que hay novedades, no tenemos certidumbre, pero hay alguna intervención directa del gobierno. A mí no me parece es el mejor camino. Yo estoy de acuerdo en que la tecnología se debe retribuir, pero me parece que lo centralice a eso el gobierno, y en el tema semillas no me parece el mejor camino. De cualquier manera, falta certidumbre en el proyecto que anunció el propio gobierno, como tantos anuncios que hacen que luego no terminan de concretarse. Pero digo, más allá de esto, está también en debate la ley esta de fomento a la agroindustria. Agroindustrial, sí. Bueno, digo, son pequeños pasos. Ojalá que se pueda avanzar. Realmente ojalá que se pueda avanzar. Ojalá que se pueda renovar la ley de Warren, que tiene más de 100 años y no tiene costo fiscal. Así que, bueno, no sé, ojalá que haya este semestre los actuales diputados, la actual Comisión de Agricultura y Ganadería y el Congreso pueda avanzar en leyes que son esenciales para que el sector despliegue sus alas. Como yo digo, tenemos una enorme oportunidad que la vivimos perdiendo. Es verdad que a Guzmán políticamente no lo autorizaron, lo que de alguna manera sí le autorizaron hoy a Sergio Massa. Vos lo tuviste a Sergio Massa 2 años y largos como presidente de la Cámara. Y a su vez lo que uno está viendo es que lo que se llama ajuste, que es mala palabra en la política, va directamente a los sectores medios y a los sectores productivos. La política sigue estando en una zona de confort. Digamos, como que la política no termina de asumir la crisis, digamos, por la cual está atravesando grandes sectores de la sociedad, que a su vez la política representa, ¿no? Carlos, así como está la palabra ajuste, parece que es una palabra, viste, tótem, que no se puede tocar, Bueno, si la política no hace un pacto de austeridad decidido de cara a la población, aunque sean simbólicos los gestos, la posibilidad de recrear la confianza es nula. Porque el ajuste del que no se habla, cuando la política no ajusta al Estado, ajusta a las familias. O sea, no es que no se produce el ajuste, es que se produce en otro lado. Porque nosotros no ajustamos el gasto y emitimos, vía inflación lesionamos el salario. O sea, en este momento se está produciendo un fenomenal ajuste en Argentina. No en el sector público, sí en las familias, en las pequeñas y medianas empresas, en las unidades productivas, etc. Entonces, la decisión no es si tiene que haber o no ajuste, sino dónde tiene que haber ajuste. Y yo creo que como estamos frente a un Estado desenfocado, un Estado absolutamente abusivo en términos de la captación de recursos públicos, etc., el Estado tiene que tener una gestualidad muy grande, y vamos a usar una palabra que
que a los radicales más o menos viejos como yo nos gusta mucho, que es austeridad republicana. Entonces uno debería agarrar el organigrama público y hacerse la pregunta en relación a ítem por ítem del gasto público, ¿no? ¿Esto es necesario? ¿Es imprescindible o no es imprescindible? ¿Se puede hacer de una manera mejor? Ítem por ítem. ¿Es necesario este viaje? ¿Son necesarios estos viáticos? ¿Es necesaria esta oficina? ¿Son necesarias estas asesorías? ¿Son necesarios? Hay que hacer un esfuerzo, y hay que hacer un esfuerzo descomunal, porque ese es el esfuerzo descomunal que está haciendo la sociedad argentina. O sea, nosotros, el esfuerzo que tenemos que hacer es solo para empatar el esfuerzo de nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestras relaciones. A diario nos dicen que el sobrino, que la sobrina, que el hijo está planeándose irse afuera. Algunos con más esperanza, otros con menos esperanza, pero es una frustración. Es una frustración absoluta que jóvenes con capacidad universitaria, con talento, etcétera, y a veces con familias con recursos que deciden irse afuera porque no ven un horizonte. Y la construcción de ese horizonte no es vivir toda la vida en austeridad, pero si no pasamos de una agenda del Estado desenchufado de la realidad social a una agenda de compromiso, también el dibujo de un horizonte es un Disney World. Ese horizonte conseguible es el resultado de un compromiso político que tiene que ser muy claro, y yo creo, y de ideas. Y te voy a poner una porque me parece que es central. Yo creo que la Argentina macrocefálica y metropolitana está agotada y que el próximo gobierno tiene que llevar adelante un programa, lo escribí una nota hace muy poquito en Clarín que se llama 200 tandiles, de un programa de refederalización del país, de 200 ciudades intermedias de alta calidad de vida, donde esos jóvenes que hoy en vez de irse afuera, estén pensando en irse a Trenquelauquen, a Venado Tuerto, a Río Cuarto. Bueno, un poco creo que es, yo te diría, muy importante para acortar, porque yo creo que a partir del 2005 hacia adelante, lo hablaba días pasado en una de las entrevistas con Juan Manuel Urtubey, donde el planteo que hacía es, el 2005 para mí fue un punto de inflexión en la política argentina, cuando Cristina Kirchner le gana a la señora de Duhalde, a Chiche Duhalde. Creo que la política argentina se conurbanizó. O sea, todo gira alrededor del área metropolitana. Y el país va por otro lado. Aparte de ahí hubo otra gestualidad que fue muy poco leída, ¿no? Entre el 2003 y el 2005, Duhalde todavía era un señor con poder, tenía diputados, senadores, el teléfono le funcionaba, etc. Pero el dualdismo no había obstaculizado nada del kirchnerismo, y el kirchnerismo decidió matarlo igual. Después del triunfo de Cristina Fernández a Chiche Duhalde, es como que se conurbanizó la política argentina. Y lo único que se habla es qué pasa en el Gran Buenos Aires o la vidriera histórica, que es la capital federal. Pero en el interior pasan cosas. Vos sos un hombre de Santa Fe, específicamente de Rosario, tuviste muchísima participación institucional en tu provincia, digamos, un poco, y creo que ahí también ACEP, con las delegaciones en casi todo el país, está haciendo un trabajo muy firme, ¿no? O sea, no está en la gran urbe. Ahí tengo dos datos, me parece importante. Uno, entiendo que hoy estamos más cerca de ser una confederación de estados provinciales que de un estado nacional, con lo que eso significa. Y segundo, lo que ha sido en algún momento en la década al comienzo de la democracia, al comienzo de los 90, lo que denominábamos la Liga de los Gobernadores. Hoy esa Liga de Gobernadores no existe, la mayoría son con un perfil realmente bajo, ninguno tiene una proyección regional importante. Entonces, creo que aparte por ciertas cuestiones no menores financieras, económicas, dependiendo del tesoro, del presupuesto nacional, ha habido un repliegue fundamental de esta política nacional en pos de un gobierno desde Buenos Aires, e incluso sumado a esto que nunca hemos tenido un gobierno nacional con una cantidad enorme de todos ministros, secretarios, subsecretarios, nacidos, en el buen sentido, por supuesto, son ciudadanos argentinos, pero con una visión como vos muy bien lo decís, de ciudad de Buenos Aires o conurbano, y no es la misma visión, son distintas, pueden ser mejores o peores, pero son distintas.
Hoy en día en el resultado creo que no han sido las más productivas o las mejores. Estamos en un momento realmente, por lo tanto, importante. Me parece que deberíamos empezar a retomar nuevamente esa federalización del país. El conurbano se lleva absolutamente todo. Vos muchas veces lo decís cuando hablás del colegio electoral, que al haber sacado el colegio electoral, este tema lo tomo, pero realmente lo cito porque sos vos el que fundamentalmente me lo mencionás. Al haber sacado el colegio electoral, se suponía que incluso las provincias después, en ese intercambio político que hubo, con un tercer senador, y sin embargo no vemos absolutamente mayor, poder de fuego de las provincias porque tengan un senador más, cuando antes eran 2, ahora son 3, pero se pierde el colegio electoral. Por lo tanto, lo que vos decís, el poder electoral está hoy en el conurbano, en Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás viendo hoy, porque estás en el día a día y tenés pulso, cómo estás viendo a la sociedad en un momento tan difícil como la que está transitando hoy la Argentina? A ver, me parece que hay que diferenciar 6 meses para atrás de lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. Primero porque la gente vuelve a recuperar la expectativa en la política a partir del ordenamiento y el cambio de gabinete. Y segundo, también se da este fenómeno de que, si bien la gente está alejada de la política, y eso es una responsabilidad de los dirigentes, construir nuevamente ese puente. No le podemos pedir a la gente lo que nosotros no hagamos, y por eso también esa cercanía que nosotros tenemos de manera permanente con el vecino tiene que ver con eso, con reconstruir ese puente de confianza que nos permita, primero, entender de primera mano la demanda. No podemos transformar lo que no conocemos. Primer punto para quienes tenemos vocación política. Conocer de primera mano la demanda de los vecinos. Porque eso nos permite generar políticas públicas que realmente los representen y puedan ser ejercidas con plena conciencia. Y por eso creo que hay que recuperar ese sentido de la política como herramienta que colectivice la demanda social. Y ese es el objetivo que nosotros estamos persiguiendo a partir de cada una de las reuniones que tenemos con los vecinos y demás. Entonces, hay una recuperación de la expectativa y también, hay demandas nuevas, porque no nos podemos olvidar que estamos en un siglo totalmente distinto. Este es el siglo de la era digital, de la economía del conocimiento, y en ese marco ya tenemos que también interpretar que hay nuevas formas de ejercer los derechos, y en ese sentido, por supuesto, la gente tiene otras demandas, porque cuando vos tenés acceso a la tecnología como herramienta, empezás a exigirles a los gobiernos locales, a los gobiernos provinciales, al gobierno nacional, otra forma de ejercer tus derechos, otra forma de ejercer el mundo del trabajo, la salud, la educación, el desarrollo, de toda la vida, porque la tecnología es algo que nos atraviesa de manera permanente en este siglo. Y eso no lo podemos perder de vista, porque cuando hay un desacople entre lo que ocurre en los territorios y la política pública que se diseña, generalmente lo que termina es habiendo un desinterés de la sociedad. Ese es el desafío que tenemos por delante. ¿Cuál es su visión respecto de este tema del dólar diferencial? Pongámosle soja, Malbec, bife de chorizo. ¿Cuál es su posición? Lana. Tenemos un pedido de dólar lana. Claro. A ver, venimos diciendo y vamos a seguir diciendo que lo que se necesita del sector productivo es un tipo de cambio único, libertad para poder comercializar lo que nosotros hacemos, libertad para que los productores de lo que sea puedan cobrar el precio lleno de lo que tienen que cobrar. Así que todo este toqueteo, todo este intervencionismo, la verdad que no hace bien al normal desenvolvimiento del sector, ¿no? De la economía del sector. Más allá de eso, a ver, si la señal es que abrimos un 15%, dijeron desde el gobierno, 15% más en los cupos de carne, a partir de ahora, de septiembre. Vamos a hacer por septiembre esta cosa del dólar, 200 pesos para la soja. Si esto fuese o es el inicio de un camino a transitar hacia
lo que estamos pregonando, bueno, bienvenido. Pero tiene que marcar que sea el inicio para eso, porque si no, la verdad, lo único que estamos haciendo es cubrir una demanda de dinero que el Estado, el Poder Ejecutivo requiere y utiliza, ¿qué cosa? Lo de siempre, la misma olla siempre para dejar que el campo. Presentábamos un trabajo acá en Futurar donde planteamos en qué momento empieza la crisis en la Argentina. Y el 21% de la sociedad contesta en el año 2008, cuando fue el famoso quiebre entre el agro, el campo y el gobierno, el primer gobierno de Cristina Kirchner. Digo, fíjate, estamos hablando del 2008, ya digamos 14 años, y la Argentina no puede encontrar una mesa de diálogo fecundo, ¿no? O sea, para poder desarrollar. Fíjate que debe ser en estos 14 años, creo, puedo equivocarme, el momento de mayor incerteza del gobierno kirchnerista. O sea, hoy el campo está, viéndolo de afuera, en una posición mejor parada que hace 14 años atrás. Digo, me parece, hay posibilidades de poder profundizar con el nuevo ministro de Economía en la posibilidad de empezar a plantear no políticas de parche, sino políticas de mediano y largo plazo. Y esperemos que sí, Carlos, porque 2008, 14 años pasados y seguimos hablando siempre de lo mismo. ¿Qué aprendimos en estos 14 años? Y la verdad que cuesta decirlo, pero no aprendimos nada. Seguimos igual discutiendo lo mismo, hasta el tema soja. Fíjate vos. Terrible, eso es terrible. Es tremendo. Entonces, por supuesto que el gobierno, el Poder Ejecutivo tiene, te diría, hasta la obligación de tratar de ver cómo nos sentamos todos en una mesa, pues ya supera el tema sectorial del campo. La Argentina fue cayendo desde el 2008 a hoy en sus índices de la pobreza, ni hablar. País generador de alimentos para no sé cuántos millones de personas, tenemos 40 o 45% de pobres. Y eso en el 2008 no pasaba. El otro día en el discurso de Palermo nos hicimos una cuenta, no sé si se van a acordar. En los últimos 22 años que se están aplicando los derechos de exportación, el campo aportó 130.000 millones de dólares. Bueno, señores, los que conducieron a Argentina en los últimos 20 y pico de años, cuenten qué hicieron con la plata, porque seguro que lo que hicieron no está bien. ¿Cree que hay posibilidades de, entre comillas, reconciliación real entre el gobierno nacional, en este caso representado por la Secretaría de Agricultura, y la mesa de enlace que representa a los productores hoy en esta coyuntura? Con toda la sinceridad, no. Van a seguir haciendo parches, jugando y viendo cómo con esos parches tapar agujeros, pero esta gente, yo estoy convencido que no conoce el potencial que tiene el campo, no conoce que es la herramienta ideal para llegar a sacar al país de este gran colapso en donde está inmerso. Y bueno, realmente nos tienen muy preocupados desde el dólar soja que hizo un lío tremendo en la comercialización, discrimina a los demás productores y además complicó a la lechería, a los engordes porcinos, bovinos, hasta a las aves. El alquiler de campos. El alquiler de campos también. Con una resolución nos damos cuenta que no conocen nada porque la soja vale con el dólar de 200 para exportar y con el dólar oficial para hacer alimento balanceado. Yo no entiendo quién va a vender alimento balanceado con el dólar, pudiéndolo vender a la exportación. Así que complicó todo. Sumado a eso, sobre el oído mojado, el domingo creo que fue, el Banco Central sacó una resolución castigando, discriminando directamente a los productores de soja. Y además con desconocimiento, porque todavía al día de ayer, y lo digo con conocimiento de causa porque yo tuve un remate y siempre se usan las tarjetas rurales, y bueno, como no sabían quién eran los productores de soja, quiénes habían vendido el 5% con ese castigo que daban, y quienes no eran sojeros, a todos le ponían la tasa con este aumento
ya diría confiscatorio, las tasas llegaban, según los bancos, entre el 85 y el 89%. ¿A quién está representando el peronismo? Bueno, creo que ese es el mayor problema que tiene el peronismo. Es decir, como primero, a qué sujeto político y a qué sujeto social representa. Sí, creo que tiene que ver con una parte importante del sindicalismo, a muchas minorías o muchos colectivos, pero no tiene, para sintetizarlo, no tiene su ley bases. Claro. ¿No? No tiene un programa concreto de cómo, porque además viene de un rotundo fracaso de gestión del Estado, de un fracaso político y de un fracaso electoral, de una derrota electoral. Entonces, por otro lado, hay otros actores, que son los gobernadores, ¿no es cierto? O sea, ya el peronismo no tiene una idea de nación, porque además eso comenzó a desgranarse con créase o no, con la reforma del 94, que ahora se cumplen 30 años. Una vez que se ha hecho semejante desbarajuste, arreglarlo requiere virtud y fortuna. Y necesitamos tener suerte, y no la hemos tenido. Fíjese la pérdida de la cosecha, la pérdida de los precios. Si hoy tuviéramos 15 o 20 mil millones de dólares más, estaríamos en una situación holgada. O sea, estaríamos en una rápida recuperación. Eso que el presidente dice que va a haber, que no va a haber, esa recuperación rápida necesita esos 20 mil millones que no están. Entonces yo no creo eso que dice él, yo creo que eso es una afirmación que no se va a verificar, y no está bien que pase, que haga esa afirmación voluntarista, pero digo, parte de eso es mala suerte. No se olvide que cuando usted se metió en un lío tan grande como el que estamos nosotros, además de todo necesita suerte. Si a Milei le va bien, vamos en coche, digamos. Si a Milei le va mal, al PRO también le va a ir mal. Por eso no, digamos, la especulación es una moneda bastante acomodaticia, bastante, digamos, que no debería estar sobre la mesa, porque se juegan cosas muy importantes. Estas dificultades que están teniendo en la gestión, yo creo que son parte, digamos, del tiempo. Digamos, creo que en este tiempo todavía ese metro cuadrado no se puede ver mejor, producto de que hay un arrastre de políticas muy nefastas del gobierno anterior, ¿no? Entonces, creo que si nosotros nos ponemos a especular ya en el 25, si salimos fortalecidos o si no, cuánto apoyo prestamos y demás, si calculamos mucho nos va a llevar puesta la situación. Lo que sí sé también, lo que creo, es que las cosas que no le gustan a la ciudadanía del presidente, algunos temas que pueden ser más cercanos a los extremos, cuando la ciudadanía vea que hace falta más institucionalidad o más moderación, por decirlo de alguna manera, al primer actor de la política argentina que miren es al PRO. Digamos, no es que si a Milei le va mal, van a ir a buscar al kirchnerismo, digamos. Y estamos con un gobierno que es nuevo, un gobierno que es distinto, no tiene la misma forma de hacer política que a los otros. Es un gobierno distinto, entonces ahí es donde nosotros tenemos que darle la oportunidad. Si no te conozco no puedo cerrarte las puertas. Sí tengo que darte abrir la puerta para conocernos, para después, si no nos entendemos, son 5 pesos aparte, pero el no podés cerrar allá la puerta. Y tenemos la esperanza de que cambie. El sector productivo hace muchos años, y yo lo digo en tono de chiste, que viene sembrando esperanza. Esperanza de que rinda, esperanza de que valga, esperanza de que le podamos vender. Venimos sembrando esperanza. Entonces es lo que decimos ahora, no podemos volver otra vez a sembrar esperanza. Y estamos convencidos, porque acá hay que hacer un punto muy claro para la gente que no es del sector productivo. Estamos convencidos que esto no es
una cuestión para uno, porque muchas veces se habla de las cuestiones personales, piden para ellos. Yo estoy convencido, porque soy de un pueblo chico del interior del interior, que cuando el campo le va bien a todo, florece la industria, cambian el auto, pintan la casa, el comercio también, el comercio y todas estas cosas. Hacemos aquí una pausa muy breve, enseguida regresamos. Futurar, 100 programas. Y si celebramos el cumpleaños, lo celebramos con todo. Después de esto, cena show para todos. Más allá de la broma y de esto que de verdad es celebratorio, porque para Chacra Televisión es muy importante contar con, como decimos siempre, nuestro analista político de cabecera, el sector agropecuario en pleno, toda la agroindustria, más allá de lo que genera económicamente, de lo que siempre hablamos, el arraigo, los puestos de trabajo también tienen en sí mismo intrínsecamente toda una cuestión política y la ha tenido a lo largo de los años. Sostengo la firme teoría de que sobre todo la historia de la carne y la historia del campo es la historia de la Argentina, no es colateral, siempre ha tenido que ver, de manera que tener nuestro analista político de cabecera es muy importante. Carlos, sabe que vamos a celebrar con saludos, como en todo cumpleaños. Bueno. Pero dijimos que vamos a empezar con el currículum. El currículum del conductor. Hoy damos vuelta a los roles. Hay muchos saludos de gente que pasó por aquí, que estuvo presente. Pero adivinen quién va a ser el responsable del currículum de Carlos Germano. Juan Germano, adelante. Bueno, felices 100 programas de Futurar, felices 100 programas de Carlos en este nuevo formato de entrevistador, de conductor, pero con una idea que se mantiene desde hace, ya 69 años, fecha de su nacimiento. Yo obviamente, él me conoce y yo lo conozco desde hace exactamente 40, pero siempre, en toda su historia y su presente y su futuro, Carlos es un apasionado de la política, un apasionado del saber, de la profundidad de la información, de entender, de intentar pensar por afuera de la caja los procesos políticos nacionales y mundiales, y por eso seguramente todo ese saber obtenido, esa matriz de pensamiento que Carlos tiene, se ve reflejado no solo en esos 69 años recién cumplidos, sino en estos 100 programas de Futurar, que lo celebro, lo festejo y les mando un gran saludo. Adiós. Bueno, soy Alejandro Carrancio, diputado de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, y quería felicitar a Karina y a Carlos por estos 100 programas de Futurar que se emite por Chacra TV, y bueno, agradecer, y tuve el placer de pasar y el honor de pasar por el programa y compartir, así que bueno, muchísimas felicitaciones y ojalá por muchísimos más. Desde ACEP enviarles un enorme abrazo y mis felicitaciones por Futurar, ese excelente programa de análisis político, social y económico que conduce el doctor Carlos Germano, colabora en el staff Eliana Degam. Realmente mis sinceras felicitaciones, hacen un excelente trabajo desde Chacra TV, por lo tanto por 100, 200, 300 y muchísimos programas más. Desde ya muchas gracias y a disposición de ACEP. Felicitaciones. 100 programas de Futurar, parece ayer. Yo siempre he sostenido que el éxito de una buena entrevista no es solo el entrevistado, sino la inteligencia de quien entrevista. Y eso es lo que yo he sentido en Futurar. Por muchos programas más, muchas felicitaciones. Hola, soy Juan Martín. Quiero felicitarlos por estos primeros 100 programas, siempre poniendo sobre la mesa la agenda política y económica de cara al sector productivo. Río Negro y la Argentina crecen si el campo crece. Un gran abrazo para toda la audiencia de Chacra TV y en especial a todo el equipo de Futurar. Que sigan los éxitos. Un abrazo fuerte.
Quería por este medio felicitar y agradecer fundamentalmente al programa Futurar, que cumple nada más y nada menos que 100 programas por Chacra TV, y muy especialmente al querido conductor Carlos Germanos por permitirnos siempre difundir qué pensamos, qué hacemos, quiénes somos y cómo construimos diariamente una provincia distinta. Por 100 programas más, felicitaciones y siempre a disposición. Les mando un fuerte abrazo a Carlos Germano y al equipo de Futurar por este primer centenario de programas que han cumplido, con calidad, con pertinencia, respetando las diversas opiniones. En el caso de la mía, fue un placer haberla compartido con ustedes. Y bueno, vamos por 100 programas más. En estos 100 programas de Futurar, quiero hacerle llegar un fuerte abrazo a mi amigo Carlos Germano y a todo el equipo de Chacra TV por su compromiso, por mantenernos informados todos los días. Les mando un fuerte abrazo y que tengan lindo día. Felicitaciones a Futurar por sus 100 programas en Chacra TV. Su aporte, enfoque y análisis contribuyen significativamente al sector. Así que por muchos programas más. En estos 100 programas de Futurar quiero hacer llegar mi reconocimiento, mis felicitaciones por haber permitido participar del mismo y haber aportado con mis opiniones y con mis reflexiones la construcción de un país mejor, o por lo menos un país donde nuestras voces puedan ser escuchadas y nuestras opiniones debatidas y enriquecidas. Muchas gracias. Carlos, queridísimo, me sumo como compañera, por supuesto, y como testigo de Futurar, pensar y hacer desde el comienzo a estos 100 programas y ya 101 y que sin duda sean muchísimo más. Soy una televidente de Futurar, soy una compañera de trabajo, soy una oyente también, porque no solo representás a la política, a la actualidad, sino a la historia. Y cada vez, para todos los que nos están viendo, les quiero contar que Carlos participa también de nuestro magazine, se emite cada estreno de Futurar, la gente escucha atentamente, por eso sos nuestro referente en política, sos también nuestro docente y sos un compañero que se ganó un lugar en nuestro corazón, en la pantalla por supuesto, y soy del equipo del Team Futurar. ¡Feliz cumpleaños! Así le decimos a cada programa que crece, que se fortalece en la pantalla. Futurar es uno de ellos y estoy feliz de ser parte y de ser tu compañera de trabajo también. Y llegó el momento. Carlos Germano a celebrar los 100 programas. Ahí está. Permiso, que lo cumpla feliz. Claro que sí. Ahí está. Con los 3 deseos. Con los 3 deseos. Gracias, Carlos, de verdad, con clima celebratorio por estos primeros 100 programas de Futurar. Un orgullo contar con usted. No, yo también, muchísimas gracias. Me siento uno más de Chacra. Creo que es un programa que lo hacemos con mucho amor, pero fundamentalmente pensando en el futuro. Creo que hoy la Argentina necesita generar futuro. Me parece que fue lo que la sociedad votó el 19 de noviembre del año pasado. Y ahora, si me permitís, voy a hacer el dato futurar de hoy. Por supuesto, dato futurar, qué programita. Y ahora el dato futurar. Y el dato futurar de hoy tiene que ver con un almuerzo que en el día de ayer se produjo atrás de la cancha de polo, en un restaurante que es de remonte y veterinaria. ¿Y quiénes eran los que concurrieron? Concurrió la vicepresidenta de la República Argentina, Victoria Villarruel. ¿Y con quién se reunió? Se reunió con el mundo productivo de la carne, donde había frigoríficos, donde estaba sindicatos que tienen que ver
con la comercialización del ganado, distintas asociaciones del mismo producto sin la rural, donde la vicepresidenta estaba queriéndose interiorizar de cómo marchaba el negocio, qué pasaba con las exportaciones, qué pasaba con la producción, qué pasaba con los salarios, o sea, tener un panorama general de todo el mundo productivo de la carne, no solamente bovina, sino también ovina, o sea, tener conocimiento. ¿Por qué? Porque dice que quiere ayudar y ser el vehículo vía el Congreso de la Nación para seguir mejorando y generando ingresos genuinos que, como venimos diciendo siempre, el campo argentino es el gran productor de dólares en la Argentina. Este es un tema que está dentro de lo que hoy planteamos en la editorial. Es un tema que hay que seguirlo con mucho detenimiento. La relación presidente de la República, vicepresidenta de la República. Una vicepresidenta inquieta, una vicepresidenta sagaz, una vicepresidenta ambiciosa, una vicepresidenta que no está para tocar la campanita, quiere tener protagonismo y está buscando su lugar. Que esto es muy importante. Y esto tiene que ver con todo lo que dijimos hoy en la nota editorial, de errores no forzados que está cometiendo el Poder Ejecutivo Nacional. Son temas que hay que seguirlo con muchísimo detenimiento. No tenemos una vicepresidenta que se quede quieta, sino estamos viendo la necesidad de que el presidente y la vicepresidenta vuelvan nuevamente a poder dialogar. Es importante dejar atrás las incertidumbres. La sociedad lo que quiere es certidumbre y previsibilidad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su gusto en un programa súper especial, muy en lo personal, muy emotivo. Son 100 programas y esto es Futurar. Pensar y hacer. La próxima semana nos vemos nuevamente.